Hola a todos, ¿cómo están? Hoy en este video les voy a enseñar cómo hacer esta hermosa carpeta o portavasos. Bueno, esta carpeta la vamos a hacer en este diseño en forma de palomitas de maíz o popcorn. Como pueden ver, parecen unos botones, se mira muy bonita y es muy fácil y muy rápido para hacerla. Esta carpeta la puedes hacer en cualquier tipo de hilo que a ti te guste y también puedes utilizar los colores de hilo que a ti te gusten. Yo voy a utilizar este hilo en color rosa para hacer los botones. También hice esta carpeta, es un poquito más grande y en esta utilicé un hilo en color rojo. Bueno, si ustedes son nuevos por aquí en mi canal, los invito a que se suscriban, es totalmente gratis. Activen la campanita de notificaciones para cuando suba un video les llegue la notificación. Y bueno, vamos a empezar. Voy a utilizar hilo de estambre o hilo de lana del número 4. Voy a utilizar estos tres colores. Vamos a empezar haciendo una cadena y la vamos a ajustar para que forme un nudo. A partir de aquí vamos a hacer 4 cadenas. Ya que hicimos las 4 cadenas, vamos a regresar y vamos a meter el gancho en la primera cadena que hicimos y vamos a sacar con un punto deslizado. Vamos a subir con 3 cadenas. Esta vuelta la vamos a hacer en puntos altos. Esta cadena que hice la voy a contar como un punto alto. A partir de aquí voy a hacer 11 puntos altos y la cadena va a ser un total de 12 puntos altos. Vamos a cargar el gancho con una vuelta y lo vamos a meter en el centro del anillo y vamos a hacer un punto alto. Nuevamente se carga el gancho con una vuelta, se mete en el centro del anillo y hacemos un punto alto. Nuevamente volvemos a repetir lo mismo. Bueno, pues así vamos a continuar hasta hacer un total de 12 puntos altos. Ya que hicimos los 12 puntos altos, vamos a meter el gancho en la última cadena de la parte de arriba y vamos a sacar con un punto deslizado. Ahora aquí vamos a meter el gancho en medio de los 2 puntos altos y vamos a sacar con un punto deslizado. Aquí vamos a subir con 3 cadenas. Para hacer esta vuelta vamos a ir formando grupos de 3 puntos. Vamos a ir formando 3 puntos en cada cadena de cada punto alto. Nos tienen que salir un total de 12 grupos. Esta cadena que hice la voy a contar como un punto. Vamos a cargar el gancho con una vuelta, lo vamos a meter aquí en el mismo lugar donde hicimos la cadena. Ahora aquí los puntos van a ser incompletos. Este hilo lo vamos a sacar en los primeros 2 y nos vamos a quedar con estos 2 en el ganchillo. Cargamos el gancho con una vuelta, lo metemos en el mismo lugar. Este hilo se saca en los primeros 2 y nos vamos a quedar con estos 3 en el ganchillo. Ahora este hilo se saca hasta el final. Aquí vamos a hacer una cadena. Bueno, aquí he formado el primer grupo de 3 puntos. Cargamos el gancho con una vuelta, lo vamos a meter en la siguiente cadena y vamos a formar un grupo de 3 puntos. Este hilo se saca en los primeros 2, nos quedamos con estos 2 en el ganchillo. Nuevamente cargamos el gancho con una vuelta, lo metemos en el mismo lugar. Este hilo se saca en los primeros 2 y nos quedamos con estos 3 en el ganchillo. Nuevamente cargamos el gancho con una vuelta, lo metemos aquí en el mismo lugar. Este hilo se saca en los primeros 2 y después hasta el final. Aquí hacemos una cadena, cargamos el gancho con una vuelta, lo metemos en la siguiente cadena. Este hilo se saca en los primeros 2, nos quedamos con estos 2 en el ganchillo. Cargamos el gancho con una vuelta, lo metemos en el mismo lugar. Este hilo se saca en los primeros 2, nos quedamos con estos 3 en el ganchillo, cargamos el gancho con una vuelta, lo metemos aquí en el mismo lugar. Este hilo se saca en los primeros 2 y después hasta el final. Hacemos una cadena y bueno, pues así vamos a continuar hasta terminar esta vuelta. Bueno, aquí he terminado de hacer los 12 grupos de puntos. Voy a cerrar esta vuelta. Voy a meter mi gancho aquí en la cadena donde cerramos los puntos y voy a sacar con un punto deslizado. Aquí ya podemos cortar este hilo. Este hilo se saca hasta el final, lo ajustamos para que quede seguro el nudo. Aquí voy a cambiar de hilo, voy a utilizar este hilo en color verde. Esta vuelta la vamos a hacer en puntos altos. Vamos a ir trabajando en medio de los grupos. Vamos a meter el gancho en medio de estos 2 grupos y vamos a hacer una cadena. La ajustamos un poco. Ahora la punta de este hilo la pasamos por encima de este. Aquí vamos a subir con 3 cadenas. Esta cadena que hicimos se cuenta como un punto alto. Ahora a partir de aquí vamos a hacer 3 cadenas.
Vamos a cargar el gancho con una vuelta y lo vamos a meter aquí en el mismo lugar donde hicimos la cadena y vamos a hacer un punto alto. Ya que hicimos el punto alto, vamos a cargar el gancho con una vuelta y lo vamos a meter en medio de estos dos grupos y vamos a hacer un punto alto. Ahora vamos a hacer 3 cadenas. Ya que hicimos las 3 cadenas, vamos a cargar el gancho con una vuelta y lo vamos a meter aquí en el mismo lugar y vamos a hacer un punto alto. Ya que hicimos el punto alto, cargamos el gancho con una vuelta y vamos a meter el gancho en la siguiente cadena en medio de estos dos grupos y vamos a hacer un punto alto. Ya que hicimos el punto alto, vamos a hacer 3 cadenas. Vamos a cargar el gancho con una vuelta y lo vamos a meter en el mismo lugar y vamos a hacer un punto alto. Bueno, pues así vamos a continuar hasta terminar. Vamos a ir formando grupos de 2 puntos altos. Vamos a hacer un total de 12 grupos. Bueno, aquí ya hice los 12 grupos de puntos altos. Aquí voy a cerrar esta vuelta, voy a meter mi gancho en la cadena número 3. Y voy a sacar con un punto deslizado. Este hilo ya lo podemos cortar aquí. Vamos a sacar este hilo hasta el final y lo vamos a ajustar para que quede seguro el nudo. Este hilo lo pueden cortar aquí y si no, pues lo pueden ir entreverando aquí junto con los demás hilos. Aquí pueden meter su gancho en cualquiera de las cadenas. Vamos a meter el gancho en el centro de la cadena y vamos a hacer una cadena y la vamos a ajustar. La punta de este hilo la vamos a pasar por encima de este. Vamos a subir con 3 cadenas. Esta cadena que hice la voy a contar como un punto alto. A partir de aquí vamos a hacer 5 puntos altos y la cadena va a ser un total de 6 puntos altos. Y los vamos a hacer aquí en el mismo lugar donde hicimos la cadena. Vamos a cargar el gancho con una vuelta, lo metemos aquí en el mismo lugar y hacemos un punto alto. Nuevamente cargamos el gancho con una vuelta, lo metemos aquí en el mismo lugar y hacemos un punto alto. Y volvemos a repetir lo mismo. Bueno, aquí tengo un total de 6 puntos altos con toda la cadena. Ahora aquí vamos a sacar el ganchillo, vamos a regresar y vamos a meter el gancho en la última cadena de la parte de arriba. Vamos a regresar y vamos a enganchar este hilo. Sacamos este hilo. Ya que hemos formado la palomita de maíz, vamos a hacer 4 cadenas. Vamos a cargar el gancho con una vuelta y en la siguiente cadena vamos a meter el gancho y vamos a hacer 6 puntos altos. Ya que hicimos los 6 puntos altos, vamos a sacar el ganchillo, vamos a regresar y vamos a meter el gancho aquí en la cadena del primer punto alto. Regresamos y enganchamos este hilo, sacamos este hilo. Ya que formamos la palomita, vamos a hacer 4 cadenas. Ya que hicimos las 4 cadenas, cargamos el gancho con una vuelta, lo vamos a meter en la siguiente cadena y vamos a hacer 6 puntos altos en el mismo lugar. Ya que hicimos los 6 puntos altos, sacamos el ganchillo. Vamos a regresar y vamos a meter el gancho en la cadena del primer punto alto. Regresamos y enganchamos este hilo, lo sacamos. Ya que formamos la palomita, vamos a hacer 4 cadenas. Bueno, pues así como hicimos estas 3 palomitas, así vamos a continuar hasta terminar. Nos tienen que salir un total de 12 palomitas. Aquí ya terminé de hacer esta vuelta, la voy a cerrar. Voy a meter mi gancho aquí en la cadena donde cerramos los puntos y voy a sacar con un punto deslizado. Aquí ya podemos cortar este hilo. Sacamos este hilo hasta el final y lo ajustamos para que quede seguro el nudo. Bueno, así es como queda.
Aquí para hacer la última vuelta vamos a ir trabajando en el centro de estas cadenas. Esta vuelta la vamos a hacer en puntos altos. Aquí pueden meter su gancho en cualquiera de las cadenas. Vamos a empezar haciendo una cadena y la vamos a ajustar. La punta de este hilo la vamos a pasar por encima de este. Vamos a subir con 3 cadenas. Esta cadena que hice la voy a contar como un punto alto. Ahora cargamos el gancho con una vuelta, lo metemos aquí en el mismo lugar y vamos a hacer un punto alto. Bueno, aquí he formado 2 puntos altos, vamos a hacer 3 cadenas. Ya que hicimos las 3 cadenas, vamos a regresar y vamos a meter el gancho aquí en la cadena del último punto y vamos a hacer un punto bajo. Ya que hicimos el punto bajo, cargamos el gancho con una vuelta, metemos el gancho aquí en el mismo lugar y vamos a hacer 2 puntos altos. Ya que hicimos los 2 puntos altos, vamos a cargar el gancho con una vuelta y en la siguiente cadena vamos a hacer 2 puntos altos. Ya que hicimos los 2 puntos altos, vamos a hacer 3 cadenas. Ya que hicimos las 3 cadenas, vamos a regresar y vamos a meter el gancho en la cadena del último punto alto y vamos a hacer un punto bajo. Ya que hicimos el punto bajo, vamos a hacer 2 puntos altos aquí en el mismo lugar. Ya que hicimos los 2 puntos altos, vamos a cargar el gancho con una vuelta y en la siguiente cadena vamos a hacer 2 puntos altos. Ya que hicimos los 2 puntos altos, vamos a hacer 3 cadenas. Ya que hicimos las 3 cadenas, vamos a regresar y vamos a meter el gancho aquí en la cadena de este punto y vamos a hacer un punto bajo. Cargamos el gancho con una vuelta y hacemos 2 puntos altos aquí en el mismo lugar. Bueno, pues así vamos a continuar hasta terminar esta vuelta. Bueno, aquí ya voy a terminar de hacer esta vuelta, la voy a cerrar. Voy a meter mi gancho en la última cadena de la parte de arriba, es la cadenita número 3, y voy a sacar con un punto deslizado. Aquí ya podemos cortar este hilo. Sacamos este hilo hasta el final y lo ajustamos para que forme el nudo. Este hilo lo pueden cortar aquí y si no pueden hacer un nudo más y ya después lo cortan. Bueno, pues así es como queda. Como pueden ver, queda súper bonita esta carpeta o portavasos. Déjenme sus comentarios qué les parece la idea, si les gusta, si no les gusta. Si les gusta este video, recuerden darle una manita arriba, compartan este video para que llegue a más personas y nos vemos en el próximo video. Adiós.